coordinador del seminario con Darío Pérez. Y nada, os voy a presentar al ponente de esta tarde, que es Julio Álvarez Rentero. Es un colaborador del CNEAN desde hace ya unos cuantos años. Él es pedagogo de formación, aunque ha sido marino mercante y un montón de cosas más. Y ha trabajado también en empresas de educación ambiental y en los últimos años pues, ha estado desarrollando su trabajo en centros de visitantes de la Junta de Castilla y León, concretamente pues, en espacios naturales como las Hoces del Duratón, con lo cual tiene una vasta experiencia en lo que es la observación de la fauna humana que va por estos espacios naturales. Y bueno, pues fue a raíz de eso por lo que hace unos años nos propuso diseñar una exposición con viñetas que nos hablan en clave de humor, bueno, pues de todas esas conductas que él ha venido observando en los espacios naturales protegidos por parte de los seres humanos. Además de eso, bueno, él es un gran creador, tiene bastantes exposiciones, es maquetista. Hace años tuvimos aquí una exposición preciosa. Perdona, Carlos. Dime. Disculpa que te moleste. Nos dicen que hay mucho ruido, que si te puedes separar un pelín el micro para que se te escuche un poquito más, Es que sin tanta interferencia. Nos han comprado unos equipos malísimos. ¿Ahora? Gracias, perdón. Nada. Bueno, pues os decía que aparte de esta exposición que os voy a presentar hoy, pues tiene otras cuantas, todas basadas en el reciclaje. Concretamente aquí tuvo expuesta una titulada Barcos de basura, que era una maravilla. Y desde marzo lleva expuesta, aunque sin visitarse, otra que no me acuerdo del título ahora. Sí, eso, Invasión. También con dioramas, todo pues a base de residuos que ha ido recreando por diferentes ecosistemas. Bueno, no me enrollo más y os dejo con Julio Álvarez Rentero, que os va a presentar la exposición Vaya Fauna. Hola, ¿se me oye? No digo nada. Sí se te oye, Julio. Hola, ¿me oís? ¿Qué rollo es esto? ¿Me oís? Yo no digo nada. No. Sí te escuchamos, Julio, Julio. se te escucha perfectamente. Ahora sí, vale, Se bien. te oye muy bien, sí, sí. Vale, perdonad. Solamente, Julio, sí. apártate el micro de lo que es la zona directa de la boca porque el aire hace como un ruido molesto. ¿Sí? ¿Así va mejor? Va de lujo. Vale. Bueno, pues buenas tardes a todos, que no sé cuántos sabéis por ahí, estáis por ahí. Bueno, un poco como ha presentado Carlos, yo llevo pues como 40 años trabajando en temas de educación ambiental y entre ellos bastantes en centros de interpretación o casas del parque, en equipamientos con atención directa al público en espacios protegidos. Entre ellos, pues estuve trabajando varios años en el centro de interpretación del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, en Madrid, en un espacio donde recibíamos la visita de miles y miles de madrileños, que como todos supongo que sabéis, tienen una necesidad muy grande de que en cuanto pueden se escapan de la ciudad e inundan pues, todos los espacios naturales que tienen a los alrededores. Luego estuve 11 años también en el Parque Natural de las Hoces del Río Duratón, otro espacio también emblemático y relativamente próximo a Madrid, con lo cual pues también hemos recibido la visita de muchísimos madrileños. No quiero con esto señalar a los madrileños como culpables de todo esto, vaya por delante, entre otras cosas porque yo soy madrileño. Y aunque por aquí no estamos muy bien vistos en algunos ámbitos, pero joder, hay algunos que somos buenos y nos portamos bien. Bueno, el caso es que yo durante todos esos años que he trabajado directamente con la gente me ha dado pues para poder observar en directo muchísimas conductas y muchísimas actitudes y muchísimos comportamientos de muchas personas que visitan la naturaleza, que visitan los espacios naturales protegidos. Y un buen día descubrí y luego constaté que
muchas de esas personas que acudían a esos espacios naturales protegidos desarrollaban una serie de conductas, digamos, bastante inapropiadas en muchos casos, cuando no bastante, digamos, perjudiciales para el entorno natural que visitaban. Entonces me pareció interesante el poder transmitir de alguna manera una serie de mensajes a todas estas personas y a todas las personas encargadas de la educación, sobre todo de los más pequeños, profesores, monitores, etcétera, etcétera, el poder transmitir una serie de valores y de conductas que modificaran de alguna manera todos esos comportamientos erróneos. Yo he dicho muchas veces que Decathlon ha hecho mucho daño en España. Antes había mucha gente que salía a la montaña, que salía al campo, y parece como que hubiera un código de conducta, digamos, muy relacionado con salir a esos entornos. Entonces yo creo que en general se mantenía una serie de conductas bastante más adecuadas. E incluso había una especie como de intención educadora, educativa, formadora, de transmitir una serie de mensajes tendentes a esa conservación y a ese respeto hacia el medio natural. Cuando miles y miles de españoles descubrieron que había una tienda que te vendían unas botas y unos chubasqueros y unos macutos y tal, parece que se produjo una explosión y aquello se multiplicó y entonces los campos pues, se llenaron de muchísima más gente, que en muchos casos con buena voluntad, en otros casos por falta de información o por falta de esa educación, digamos, medioambiental, si le podemos llamar de esa manera, acudían pues, a la naturaleza, al campo, a la montaña, sin tener muy claro cuál debía ser su comportamiento. Y eso ha motivado que en muchos casos, muchas de esas personas, seguramente sin mala intención, más por desconocimiento o por no estar, digamos, adaptados a ese medio que en principio para ellos es desconocido y que en el que no sabían moverse, pues han desarrollado todo ese tipo de conductas que, como decía antes, en muchos casos son cuanto menos sorprendentes. Yo he visto, podría contaros cientos de anécdotas de cosas que muchas de estas personas hacen en el campo, en la naturaleza, y cuando les has llamado la atención o les has explicado, pues ellos lo entendían que no estaban haciendo nada malo, vamos, que era natural, que era normal, y bueno, en algunos casos han rectificado, lo han asumido, y en otros casos, pues no, porque incluso te lo discuten o incluso te llegan a insultar y a decir que quién eres tú para darles lecciones, ¿no? Entonces yo me planteé ese objetivo educativo y divulgador y he pensado como pedagogo que el humor y la ilustración son unos recursos educativos muy potentes y muy fuertes. Muchas de mis exposiciones están basadas en ese principio, utilizar el humor, la ironía y en muchos casos digamos, la ilustración, la imagen, como herramienta para transmitir conocimientos. Y ese fue un poco el mecanismo de creación de la exposición Vaya Fauna, que es la que me dijo Carlos que quería que os contara un poco, porque entiendo que vosotros pues, sois personas que vais a llevar grupos, que vais a manejar personas en la naturaleza y que me parece pues, que es importante que seáis realmente los transmisores de todas estas series de recomendaciones para que se haga un buen uso del medio natural. La exposición Vaya Fauna yo la creé durante los años 2012 y 2013. La fui dibujando poco a poco cuando tenía tiempo, sacaba tiempo, y después de hablar con el CNEAM y plantear la posibilidad de que ellos la produjeran, pues la inauguramos en el 2015. Estuvo aquí en el CNEAM expuesta durante 3 meses y entró a formar parte del catálogo de exposiciones en préstamo que el CNEAM tiene, y desde el 2015, desde que se finalizó la exposición aquí, hasta el año 2019, ha formado parte de ese programa de exposiciones que se prestan y ha ido itinerando pues, por diferentes lugares y con diferentes entidades públicas y privadas, pues de Madrid, de Navarra, de Castilla y León, del País Vasco, etcétera, etcétera. Se ha prestado, según los datos que me han facilitado aquí en el propio CNEAM, en más de 30 ocasiones. Y luego en el 2019 se volvió a instalar aquí
cuando la pandemia, con lo cual pues ahora esta segunda fase no la ha visto mucha gente porque el CENEAN está cerrado, pero de momento pues está otra vez instalada aquí para que la puedan seguir viendo las personas que quieran cuando se vuelva a abrir el CENEAN. No sé si tenéis alguna pregunta, algún comentario sobre lo que acabo de exponer. ¿Alguien? No oigo nada. Está todo el mundo con el micrófono cerrado, pero si alguien quiere intervenir puede abrirlo. Bueno, pues si os parece, dejamos las preguntas para el final. Y yo lo que quería ahora, lo que había planteado es que pudierais ver esas láminas, esas viñetas. Si os parece, pues las voy pasando, voy comentando algunas del motivo de las viñetas. Y si os parece al final, pues si queréis hacer algún comentario, alguna pregunta, lo hacemos. ¿Os parece bien la opción? Bien, Perfecto, perfecto. Vale. Genial, genial. ¿Cómo ponemos? Pues espera un momentito que parece que no. Que dice Carlos que si podéis habilitar lo de compartir pantalla, que se ha quitado. Que el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. Pero espera un momento, Carlos, eso, o sea, Julio, ¿solo te lo pone a ti? Sí. Vale, pues Darío, tú aparece aquí como anfitrión. Vamos a ver. Hacer hospedador, hacer coanfitrión. Te voy a hacer coanfitrión otra vez. Vale. Sí, que nos va a hacer coanfitrión otra vez. Ya eres jefe otra vez, Julio. Vale. Que ya tenemos los mandos del aparato otra vez. Vale. Vale, ya sí los veis, ¿no? ¿Veis ya las láminas? ¿Ya veis las láminas? Vale. Sí, perfecto. Bien, vale, pues nada, hasta la presentación de la exposición. Dale, Julio, al modo presentación para que se te vea mejor. Eso. Dale al modo presentación. Ahí está, ¿no? Vale. Vete con la flechita al principio, que si no nos vas a destripar todas las láminas. Sí, es Carlos. Carlos, macho. Ya, vale. Ya las hemos visto todas, lo vas a ventilar en un momento. Vale. Ahora. Bueno, pues esta es la presentación de la exposición. Como ha dicho antes Carlos, se llamaba Vaya Fauna, no por los animales, sino por la fauna que pueblan estos espacios naturales protegidos. Como veis, bueno, es una exposición, es una colección de láminas, de viñetas hechas todas en blanco y negro. Gasté muchos Bolic Bics, como veis, para hacer la exposición, y en cada una de ellas pues he intentado reflejar algunas de esas conductas que os comentaba. Esta primera que veis aquí pues intenta hacer reflexionar a la gente a la costumbre que tienen todavía algunas personas en España que van al campo pues a hacerse su picnic, su merienda allí, su comida, y que cuando acaban de comer, pues la típica ama de casa, muy limpia ella y muy decorosa, pues decide que lava los platos, los cacharros, todo lo que ha utilizado en un manantial de agua limpia, que además, como dice ahí un poco con ironía el bocadillo, pues deja el agua. Todo este entramado, a mí me parece muy actual y una posibilidad, me está sonando otra persona aquí. Sí, perdón, ya la silenciamos. Vale. Bien, bueno, pues es lo que os decía, si os da tiempo a leer el texto, pues esto es un poco una llamada de atención para que la gente que va a hacer esto, pues que no se dedique luego a verter lavavajillas en los ríos, en las fuentes, en los cursos de agua limpia, porque evidentemente pues el perjuicio que origina en estos casos a ese agua potable y a la fauna asociado a ellos, pues es importante. Este es otro ejemplo que yo he visto cuando trabajaba en los centros que os decía, que son las personas que deciden que cuando van a un parque natural, un parque nacional o a un espacio protegido, que eso de los caminos señalizados no es para ellos. Ellos tienen un espíritu mucho más libre, mucho más aventurero y deciden coger atajos, salirse de los caminos, y eso origina, aparte de evidentemente en muchos casos el daño que pueden provocar a la fauna, a la flora o a la gea de esos espacios naturales protegidos, el que en determinados lugares también
por la propia dificultad del terreno acaban perdiéndose. Yo en más de una ocasión pues nos hemos visto obligados a tener que dar aviso a la Guardia Civil o a equipos de rescate porque de repente pues ha habido gente que se ha cogido un camino, se ha despistado, se ha perdido y al cabo de las horas pues nos avisan que no tienen noticia de ellos. Han tenido que movilizarse pues todos estos equipos de ayuda con el consiguiente coste económico y coste humano y se acaba, en la mayor parte de los casos afortunadamente se les encuentra sanos y salvos, pero origina una serie de problemas. Y muchas de estas personas, pues luego cuando les decías que, en fin, que por qué se salen del camino y tal, bueno, pues hay mucha gente que no acepta el que tenga que ir por un sendero marcado, por un itinerario, porque ellos quieren descubrir la naturaleza a su aire, a su ritmo. Y bueno, pues evidentemente esto era un intento de hacer reflexionar sobre esa conducta inapropiada de en un espacio natural protegido salirte de los recorridos marcados, de los itinerarios señalizados, pues porque no es conveniente y porque puedes poner en peligro incluso tu propia salud, ¿no? Si es un terreno abrupto, si es un terreno peligroso, es un terreno en el que te puedas desorientar fácilmente. Es la siguiente viñeta, pues un poco forzada, porque evidentemente no es que vaya así gente, bueno, no sabría decirte, pero creo que ahora ya no llevan el radiocassette porque se han modernizado los equipos y a lo mejor van con teléfonos y cascos. Pero en mi época sí lo sabía, había gente que llegaba a mitad del campo, llevaba unos radiocassettes de estos gigantescos con unos altavoces y se ponían a escuchar música allí. Y no siendo conscientes pues, de la contaminación acústica y del daño que podían provocar en determinadas especies, en determinadas épocas del año en el que el ruido puede molestar pues, la cría de determinadas especies o simplemente el molestar a otras personas o el distorsionar, digamos, la paz y la tranquilidad que hay en un espacio natural protegido, ¿no? Como veis, pues en el bocadillo hay gente que, por mucho que les digas, pues siguen diciendo que eso no es cierto y que el ruido no afecta y que no pasa nada porque vayas sembrando aquello de ruidos estridentes. Otro clásico de gente que decide que tiene que marcar con la navajita y marcar su amor eterno por Puri en todo tipo de lugares. Entre ellos, pues bueno, pues es un tejo milenario, como en este caso les da lo mismo, ¿no? Una conducta que en muchos casos no origina, digamos, grandes destrozos, pero tampoco es conveniente el hacerlo, ¿no? Y en este caso, sobre todo cuando es una especie protegida o cuando es una especie que tiene una especial relevancia. No sé si os da tiempo a leer las viñetas, os da los bocadillos. Bueno, esto aquí por la zona en la que nosotros estamos y por la que yo paseo habitualmente, esto es un especial empeño mío, que es el de los pescadores, el de algunos pescadores, no todos, pero el de algunos pescadores. Aquí donde yo paseo en el embalse del Pontón, pues yo me cojo unos cabreos terroríficos porque cuando llega la época de pesca, pasear por las orillas de este embalse, pues es verdaderamente asqueroso. Los pescadores que llegan allí con sus botes de cerveza, con sus botellas, con sus botes de maíz para usar como cebo, con los bocadillos, con el papel albal, etcétera, 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 los anzuelos que quitan y que tiran, los sedales, tal. Cada vez que es la época de pesca, la temporada de pesca aquí, pues pasear, como os decía, por este embalse es realmente lamentable, porque a ninguno se le ocurre que todos esos desperdicios los pueden echar en una bolsa, los pueden llevar a un contenedor o se los pueden llevar a su casa y tirarlos en el sitio adecuado. Entonces hay una época del año que coincide con la época de pesca donde pasear por las orillas de estos embalses es pasear por un auténtico estercolero. Con el riesgo, además, que tienes, por ejemplo, por cuando vas con el perro, de que se clave un anzuelo, los niños se claven un anzuelo oxidado, o las aves se enreden en los sedales o se pinchen las patas. Yo reconozco que no todos los pescadores lo hacen, pero hay una elevada cantidad de ellos que sí que lo hacen. Yo cuando estaba en el Duratón, en el Parque del Duratón, que allí van muchos pescadores a la zona del embalse, he llegado a encontrarme yo y mis compañeros hasta sillones
que han bajado por unos cortados de 80 metros y llegas a la orilla del pantano, del embalse, y te encuentras un sillón que dices, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo han bajado un sillón desde lo alto desde arriba para colocar el sillón al lado de la orilla y poder pescar plácidamente en un sillón que dejan allí abandonado? Se ha retirado el sillón, los hemos quitado, la cuadrilla de, perdón, de mantenimiento, y a las 2 o 3 semanas vuelve a aparecer otra vez otro sillón allí tirado, ¿no? Entonces esto es una llamada de atención a los pescadores para que muy bien que practiquen su deporte favorito, pero que sean un poco respetuosos. Y como digo, por desgracia, aunque creo que no son todos, pero un porcentaje bastante elevado desarrollan este tipo de conductas. Otro clásico es el de los señores, las familias que van a comer al campo y que lo de llevarse la basura, pues no va con ellos. Entonces te encuentras pues en muchos sitios los restos de todas esas meriendas, de todas esas comidas, y a pesar de que se supone o parece que en estos 20 años que la educación ambiental ha cogido una determinada fuerza en nuestro país, se supone que este tipo de actitudes y este tipo de conductas deberían estar erradicadas. Yo creo que ya la mayor parte de la población debería tener una conciencia sobre el abandono de basuras y de desperdicios en el campo. Por desgracia, no es así, y aquí en el embalse este que os decía, que mencionaba anteriormente con los pescadores, luego llega la temporada de baño y ocurre prácticamente lo mismo. Familias y familias o grupos de amigos o chavales jóvenes que vienen a pasar el día ahí en el embalse, a bañarse, y cuando te vas es lamentable en la cantidad de basura y de mierda que dejan y que dejan ahí abandonada. Luego llegan los animales, las desperdigan y entonces se vuelve a convertir aquello en un verdadero estercolero. Y como decía anteriormente, yo pensaba que todos estos años de educación ambiental o de educación cívica habían servido para erradicar estas conductas, pero por desgracia a día de hoy siguen bastante presentes. Otro clásico que son las personas que acuden a estos sitios y se dedican a molestar a la fauna, ¿no? En este caso, pues gente que se encuentra un nido, por ejemplo, de aves o alguna cría de animales, y entonces en lugar de dejarles tranquilamente, pues se dedican a molestarles, a incordiarles y en muchos casos a provocar que esa puesta sea abandonada o que, bueno, pues pueda ocurrir algún tipo de, digamos, de desgracia para esa especie en concreto, gracias a que hay algún listo que va a incordiar a la fauna. Esto es un poco lo mismo del otro caso. Hay gente que, bueno, va al campo y pretende que el campo sea como la Gran Vía de una ciudad, que no haya bichos, que no haya mosquitos que te piquen, que todo sea perfecto, y entonces el hecho de ir eliminando cualquier tipo de alimaña, como dicen ellos, y cualquier tipo de animalito que te molesta, pues es una conducta habitual o que practican cuando salen. Luego está el caso de esta gente que os decía, habituadas al medio urbano, que de repente llegan al medio natural y que ni siquiera son tampoco capaces de escuchar las recomendaciones que les puedan hacer los lugareños, la gente que vive allí, ¿no? En este caso, pues dicen que cachondo el pastor, que se cree que los de las ciudades somos tontos, que no acampemos junto al río, que a veces vienen crecidas. Bueno, pues esto es habitual. Hay mucha gente que piensa que la gente de los pueblos y los que viven en estos entornos naturales, pues que bueno, pues que son muy listos y que no tienen que hacer caso de las recomendaciones que les hacen. Gente que conoce el terreno, gente que conoce qué pasa realmente allí y dan consejos a esta gente que cuando no hacen caso, pues luego vienen las consecuencias, trae las consecuencias que trae. En este caso, pues en ese tono de humor no pasaría nada, pero algunas veces el no hacer recomendaciones de esas personas sí que puede traer consecuencias en algún momento, incluso peligrosas para la propia existencia de la gente. Lo de las crecidas de los ríos y estas cosas, a todos seguro que nos viene a la memoria algún que otro incidente que ha ocurrido que sí que se ha llevado la vida de algunas personas. En esta, pues lo que intentaba es
llamar la atención de aquellas personas que también van por el campo y que cuando ven hongos, cuando ven setas que no conocen y que ellos consideran que son venenosas y son perjudiciales, pues las destrozan. Entonces, bueno, son una especie de llamada de atención a la gente, decir, mira, todas las especies tienen su función en la naturaleza. Si tú consideras que hay alguna que es venenosa, bueno, déjala, no la coges, no la toques, pero tampoco la destroces porque tiene su función, ¿no? En este caso, a lo que hacía alusión antes, de que muchas veces es incluso con buena intención, como este hombre que dice que piensa que no vaya a ser que alguien la coja y se intoxique. Aunque lo hagas con buena intención, pero mejor déjalas, no las toques, que están ahí por algo, ¿no? Y cumplen alguna función. ¿Qué deciros en este caso? Pues de los incendios forestales provocados por las personas que son incapaces de tomarse un bocadillo frío y tienen que hacer a toda costa una barbacoa, una parrilla en el campo, muchas veces en días en que las condiciones meteorológicas pues, son adversas y una chispa prendida puede originar verdaderos problemas y en algunos casos verdaderas catástrofes naturales, incluso cobrarse la vida luego de las plantillas de bomberos que tienen que ir a apagar estos incendios. Mucha de esta gente además están empecinadas y por mucho que les digas, siguen pensando pues, que ellos controlan el fuego y que lo han hecho toda la vida y que no son capaces de no encender una barbacoa o una parrilla para tomarse la panceta frita en el campo. En este caso hacía alusión también a otras personas que cuando van al campo no se les ocurre pensar ni por un solo minuto en los habitantes que están allí todos los días, que viven allí, que tienen sus propiedades, que tienen su ganado, que tienen sus huertas, que tienen sus campos. Entonces les parece muy gracioso, por ejemplo, pues el dejar las cercas abiertas, el provocar al ganado, el provocar que el ganado se escape y que originan, pues en muchos casos, serios problemas a esas personas y a ellos pues les importa, digamos que un bledo las consecuencias que puedan tener sus acciones. A veces, pues cuando se encuentran con algún lugareño, digamos que con no demasiado buen humor, que no se toma con demasiado humor las cosas que hacen estos, pues pueden tirar de garrota. Creo que es un mensaje importante a lanzar a la gente que va a ir al campo, que va a ir al medio natural, de que respeten las propiedades privadas, que respeten la actividad de las personas que están allí todos los días y que no incordien, pues porque a esta gente no le hace mucha gracia que vengan los de la ciudad pues a tocarle las narices y a fastidiarle su actividad o su propiedad. Esto era un poco también pues los graciosos que van por el campo y que todo lo tocan, que todo lo tiran, que lanzan piedras a las colmenas, que apedrean lo que se les ocurre, a las ovejas o a las vacas, y lo mismo pues un poco de respeto, sobre todo porque en algunos casos también te puede provocar serios problemas a tu persona, ¿no? Este era otro ejemplo de no molestar a la fauna en determinadas condiciones. Hay veces que a la gente se les recomienda o se les dice que no hagan o que no desarrollen determinadas conductas con determinadas especies porque puede ser peligroso, pero se lo saltan, se lo pasan por las narices y al final pues acaban originando problemas como este que refleja la viñeta. El otro clásico, el del eco-eco, personas que están viendo pues, que hay que mantener una actitud de silencio, de respeto en el medio natural en el que están, en un espacio protegido y que a pesar de ello, pues por mucho que les digas, en cuanto encuentran el lugar propicio para ponerse a gritar como un poseso, pues lo hacen. Otro tema, el del control de los perros, los animales de las mascotas cuando vas a un espacio natural protegido, porque hay lugares en los que estas mascotas pues, pueden originar una serie de problemas a la fauna autóctona o a la fauna que habita en esos espacios y que les importa pues 3 pimientos y ellos defienden que no van a llevar la mascota atada ni controlada porque es su perro y les apetece que vaya por el campo como ellos consideran más adecuado. Esto a veces pues tiene consecuencias como la que refleja la viñeta en un tono de humor, de que a lo mejor lo que pasa es que te quedas sin tu super chihuahua, ¿no? Si se encuentra.
el tema de los vehículos a motor fuera de los caminos, el pasear con los todoterrenos porque tienen una necesidad de aventura, era otro de los mensajes que yo quería transmitir, pues también lo he visto en estos espacios en los que he trabajado, gente que hace caso omiso de las recomendaciones o de las prohibiciones de circular con vehículos fuera de las rutas establecidas y se meten por todas partes, causando en muchas ocasiones pues destrozos en el propio terreno, en el propio suelo o incluso en la propia fauna que habita en estos espacios. Otro ejemplo es el de las personas que consideran que cuando tienen una mascota que les resulta incómoda, que les resulta ya inmanejable, deciden soltarla en estos espacios naturales porque piensan que ahí es donde van a estar perfectamente. Muchas de esas especies, como todos sabéis, y no voy a redundar en el tema, pues cuando son soltadas, son puestas en libertad en estos espacios naturales protegidos, pueden causar verdaderas alteraciones en la fauna que habita en estos espacios y puede provocar en muchos casos pues situaciones complicadas. Entonces esta viñeta intentaba concienciar a la gente de que jamás suelte mascotas y menos si son pues especies exóticas o especies que están consideradas invasoras en los espacios naturales protegidos porque pueden originar verdaderos desastres ecológicos, ¿no? Esto allí en el mostrador de los centros donde he trabajado, pues también nos hemos encontrado con personas como esta que refleja la viñeta, que van a los parques naturales o a los parques nacionales pensando que aquello es exactamente igual que la ciudad, que a todas partes se llega en coche o se llega en un transporte público habilitado, que resulta que tiene que estar todo lleno de mesas, de áreas recreativas a la sombra, donde no te molesten las moscas, donde no te caiga una cagada de un pájaro, etcétera, etcétera. Y aunque parezca mentira, yo os prometo que ha habido gente que ha llegado allí y ha pedido poner una reclamación porque algunas de las cosas que refleja el bocadillo, ¿no? Porque no había mesas y te ha tenido que comer en el suelo porque estaba todo lleno de bichos, etcétera, etcétera. Esto que parece forzado, todavía hay personas que salen al campo y que van a estos sitios con ese pensamiento, con ese planteamiento y que incluso luego se permiten el ir a poner una reclamación porque consideran que ese espacio no cumple todos los requisitos que ellos pensaban que tenían, pensando que estaban pues en el centro de una gran ciudad donde todo estaba perfectamente colocado y todo perfectamente ordenado. En este caso, esta viñeta hacía alusión pues, a la gente con los conflictos entre los propietarios de fincas donde consideran que su caza, las especies que ellos tienen allí y que utilizan pues, para cazar y como negocio son mermadas, son perjudicadas por especies de fauna silvestre y bueno, pues hablar del tema de los venenos, de cómo estas personas en muchos casos se dedican a colocar trampas con veneno para que la fauna se los coma, las ingiera y se mueran con todo el problema que origina en la cadena trófica el hecho de envenenar a la fauna. Esto a los chavales pequeños, sobre todo, a los más pequeños, era uno de los temas que más les sorprendía, quizás porque tengan un desconocimiento de esa problemática entre la caza y la conservación de la naturaleza, pero a muchos les llamaba la atención esto, les impactaba un poco que alguien pueda ir, depositar veneno en un animal muerto, dejarlo en mitad de un parque natural y que eso actúe como bomba de relojería para ir eliminando especies de fauna. En este caso, en esta otra viñeta, pues el caso de la gente que va a estos espacios naturales y piensan que se pueden llevar de todo, que aquello está puesto para ellos, y entonces desde el que coge minerales, el que recoge rocas, el que se lleva el ramillete de plantas en peligro de extinción, o el que entra en una cueva y se lleva las estalagmitas o las estalactitas, o se hace acopio de todo lo que hay allí porque piensa que eso está puesto allí y tiene todo el derecho a recogerlo. E incluso muchos, como dice ahí, piensan que además es estupendo porque les ha salido gratis. Es una llamada de atención a que cuando vas a un espacio natural protegido, pues evidentemente si todos cogemos flores, si todos cogemos rocas, si todos cogemos minerales
y si cada uno nos llevamos 5 estalactitas, pues en el plazo de un periodo de tiempo muy corto, pues aquello se va a quedar hecho un páramo absoluto. El típico cazador, que por supuesto considera que, como él dice, ave que vuela la cazuela, y para él todo el tipo de restricciones y todo el tipo de protección sobre las aves es un tema absurdo, y él no está dispuesto a dejar que pase un ave por delante de su escopeta sin apretar el gatillo y esquilmar todo lo que puede, pues, la fauna. Luego tenemos el tema de los ganaderos, que también utilizan en muchos casos, les resulta mucho más cómodo el deshacerse de los escombros, de la basura o de los restos de su actividad productiva, si tienen a mano una laguna, un estanque, y el hecho de hacer desaparecer todos esos elementos que les son incómodos y que les son molestos, son menos costosos que hacer un uso adecuado y una gestión adecuada de todos esos recursos, y los tapa, los tira en estas masas de agua, y como dice él, como luego lo cubre el agua no se ve, pues no le va a poner nadie ninguna multa. En este caso, las personas que también hacen uso de esas masas de agua, y que en muchas ocasiones pues circulan con ellas, con embarcaciones a motor, cuando está prohibido, o incluso como embarcaciones defectuosas que van sembrando de aceite o sembrando de otro tipo de vertidos esas lagunas, esas charcas, esas masas de agua, sin importarles un bledo, pues, y sin poner remedio a eso, porque parece como que esos temas pues no van con ellos. Esto era una especial llamada de atención porque también lo he vivido, gente que en determinados lugares donde no se puede aparcar, en este caso como en un aparcamiento, donde hay señales específicas de aparcamiento para personas con discapacidad, pues no lo respetan en las ciudades y lo respetan mucho menos en el campo, en la naturaleza, porque consideran que eso es un mero trámite que se pone ahí para cumplir el expediente, y que, por supuesto, no va a ir ninguna persona con discapacidad al campo ni a un espacio natural protegido, y les importa 3 bledos pues quitarle la plaza de aparcamiento y aparcar ahí, ¿no? Es un poco también una llamada de atención para tener un poco de respeto hacia esas personas que, bueno, tienen derecho, igual que todos, por supuesto, a disfrutar de un espacio protegido o de un observatorio. Esta, que parece forzada, pero esto es verídico, esto yo os puedo asegurar que más de 1, 2, 3, 5, 10 veces, allí en las hoces del Duratón, la gente accede a la parte alta, y en esos barrancos que os decía de 80-90 metros, en algunos de ellos hay caminos por abajo, y hay personas que disfrutan tirando piedras desde lo alto del barranco al camino abajo, sin pensar que a esas personas que van andando por debajo pues le puede caer un meño, en este caso no como refleja la viñeta, pero a lo mejor más pequeño, pero un piedro tirado desde 80 metros de altura, pues la aceleración que coge puede causar serios problemas. Y yo me he encontrado incluso con familias en las que estaban los padres con los niños como gracia tirando las piedras, los padres con la sonrisa de mira qué gracioso es mi niño, y cuando les hemos recriminado, pues incluso se han llegado a enfrentar a nosotros, porque nos decían que quiénes éramos nosotros para decir cómo tenían que educar a sus hijos, y que los niños no hacían nada malo porque estaban tirando piedras desde lo alto de esto. Ya, pero está tirando piedras sobre personas que van por abajo paseando 80 metros por abajo, ¿no? El tema de los sprays, de los grafitis, pues bueno, pues es un poco lo mismo. Hay gente que disfruta, independientemente de la opinión que yo pueda tener sobre los grafitis en algunos sitios, pero hay otros sitios donde estos grafitis hacen especialmente daño, ¿no? Y en el caso de los espacios naturales y en el caso de la naturaleza, y sobre todo en lugares donde hay yacimientos arqueológicos o donde hay lugares con una riqueza cultural, pues hay muchos de estos grafiteros que disfrutan especialmente en dejar su huella en esos lugares, y te encuentras pues lugares donde da verdadera pena ver cómo se han metido en una cueva que estaba abierta o estaba cerrada, y han forzado la entrada y se han dedicado a llenar con spray
pues pinturas rupestres o pinturas de otro tipo o paredes con un valor cultural interesante, y cuando se van de allí pues han dejado todo aquello hecho pues han hecho un auténtico destrozo. Esto era el ejemplo también de las personas que todavía siguen con la manía de ir en el coche y tirar el cigarrito por la ventanilla, y por mucho que les digas que pueden originar problemas bastante serios, incendios forestales, etcétera, pues siguen pensando que es más importante tener el cenicero del coche limpio que lo que pueda ocurrir cuando arrojan la colilla por la ventanilla. Y luego esta última viñeta hacía un poco homenaje a todas las personas que se dedican a deshacer todos estos desaguisados que otros cometen, a los grupos de voluntarios que se dedican a limpiar todas estas zonas que otros ensucian y que muchas veces hasta son motivos de burla y de cachondeo por parte precisamente de la gente que lo ensucia, porque consideran que vaya pringados que son los que encima se dedican a tirar las cosas a limpiar las cosas que ellos tiran o que ellos ensucian. Y luego esta es otra conducta de mala educación, de gente que tiene comportamientos absolutamente, digamos, negativos con los lugares en los que llegan, donde ponen la música a todo volumen, donde llenan todo de basura, donde molestan a la fauna, donde molestan a las aves y tal, y que encima además, cuando alguien les puede recriminar o les puede llamar la atención y pedirles que depongan en su actitud, pues su actitud es mandarles a freír viento. Esta era otra llamada de atención sobre el tema de respetar a las especies de aves, a las especies de fauna, en sus hábitats y con sus costumbres, no interrumpir esas costumbres ni interrumpir esas conductas, porque a veces pues tiene consecuencias desagradables. Otro ejemplo de los urbanitas que van al campo, igual que con los ganaderos, los que llegan a estos campos y consideran que estupendo, les han puesto ahí el supermercado con los frutales y que se llevan 3 kilos de peras gratis, con el consiguiente cabreo del lugareño de turno que está hasta las narices de ver cómo todas estas personas que vienen de la ciudad y que desarrollan esas conductas pues se llevan lo que es suyo y lo que tanto trabajo les cuesta mantener. Este era otro ejemplo de los listos, entre comillas, que vuelven a no hacer caso de las recomendaciones ni de las previsiones meteorológicas, salen al campo pensando que eso es muy fácil, que no pasa nada, que no te va a pillar una tormenta, que no tienes que mirar nada ni preocuparte, porque ellos ya se han descargado la super aplicación de no sé dónde y con eso son los dueños del campo, y que no les va a pasar nunca, no les va a pillar ni una crecida, ni el desbordamiento de un río, ni una tormenta, etcétera, etcétera. Y esto es un poco también la gente que por mucho que les recomiendas, pues que no entren en determinadas zonas, porque son zonas de reservas o porque son zonas especialmente protegidas o porque son zonas donde puede haber fauna que en un momento determinado sí que puede poner en peligro tu existencia, pues pasan de todas estas recomendaciones, se siguen metiendo por donde quieren, siguen yendo donde les da la gana, siguen molestando a la fauna y al final pues también a veces resulta que hay que ir a sacarles de allí con los consecuentes gastos económicos y humanos. Y este era pues igual, las familias que van, le permiten todo a los niños se tienen que divertir, los niños pueden dedicarse a tirar con un tirachinas o a apedrear a la fauna, y es todo divertidísimo porque han descubierto una manera muy entretenida y, como digo, a los padres incluso pues no les parece mal, sino que incluso les parece una actividad muy motivadora y muy edificante. Luego hay personas también que se dedican a recoger, pues cuando ven cajas nido, que posiblemente porque no saben ni para qué sirve eso, pero les parece muy mono y deciden llevárselas porque luego van a dar pie a su creatividad haciendo con ellas cosas estupendas y maravillosas. Esta es la versión de los otros, que son los que se dedican a destruirlas simplemente. Estas le ponen una nota, digamos, artística porque se las llevan para hacer cosas con ellas. Y esto hace una llamada de atención a la gente que tampoco respeta las señalizaciones de no aparcar en zonas, por ejemplo, donde tienen que entrar los vehículos de bomberos, de extinción de incendios, y entonces llegan, muchas veces las mujeres que ni se han fijado en el cartel porque son personas que van por la vida y ni se les ocurre ver nada a su alrededor, y muchas veces resulta que se produce un incendio
van las brigadas a sofocarlo y resulta que no pueden entrar porque allí un señor ha aparcado y cuando quieren localizar a esa persona, pues resulta que se ha quemado medio parque natural o medio parque nacional. Y esto era una llamada de atención también a la gente, que en este caso sí que con buena voluntad, pero por desconocimiento, muchas veces se encuentran una crías de corzo, piensan que la madre las ha abandonado, se las llevan, con lo cual, pues imaginaos, pues claro, el destrozo que originan a esa cría, porque luego esas crías son muy difíciles de criar, de sacar adelante, y es una llamada de atención sobre que la madre no ha abandonado a la cría, ha oído gente, se ha escapado, se ha retirado y cuando se vaya esa gente volverá con su cría. Entonces una llamada de atención, sobre todo para los niños, de que por muy bonito y muy Bambi que nos parezca una cría de corzo, pues si te la encuentras no la toques, no te la lleves por supuesto y procura no molestarla. Este era otro clásico de los que antes de irse de los parques naturales aprovechan para liberarse toda la basura que tienen en el coche y dejar aquello hecho un vertedero. Y bueno, esta es la última y esta era un mensaje de optimismo después de todas estas conductas negativas, un poco de esperanza de que a base de contar estas cosas, a base de decírselo a la gente y a base de llamar un poco la atención, ojalá pues algún día todas estas conductas que desarrollan todas estas personas desaparecen y de alguna manera se vuelve a recuperar el equilibrio y la gente, pues cuando salga al campo y cuando salga a los espacios protegidos, pues mantenga una serie de conductas y unas actitudes respetuosas que hagan pues que estas urracas se vuelvan a tener que buscar la vida porque se les ha acabado el chollo del supermercado de la basura que dejan todas estas personas que visitan estos espacios. Y bueno, pues esta es un poco la exposición y si queréis cualquier pregunta o si os parece. No, ¿eh? Muchas gracias, Julio. Te hemos escuchado perfectamente. Vale. Ahora, bueno, pues sería el turno para si alguien quiere intervenir, alguien tiene algo que preguntarle a Julio, quieren comentar lo que sea, pueden pedir si quieren el turno de palabra por el chat y vamos abriendo los micrófonos y vamos dándole paso a cada uno. Gracias. Julio, no sé si estás leyendo lo que ponen por el chat, pero no paran de felicitarte. Te están diciendo que es muy buen trabajo, que son unas viñetas muy buenas para reflexionar. Sí, estoy viéndola, pues nada. Vale. Muchas gracias. Espero que os hayan gustado y como os decía, yo sí que es cierto que cuando he tenido ocasión de trabajar con estas viñetas, sobre todo con los chavales, con chavales de primaria, da mucho juego porque muchas de estas cosas que os decía, muchas veces la gente o los chavales no lo hacen no por maldad o por mala intención, sino por puro desconocimiento. Entonces, cuando tú les cuentas todo esto y además cuando lo ven en esos, perdón, en esos dibujos, les llama mucho la atención y a mí me llamó mucho la atención la capacidad de respuestas que tenían estos chavales, ¿no? Para captar todo esto, incluso muchos les hacía gracia por ese tono irónico y tal, e incluso lo asociaban, joder, pues este es como mi hermano mayor, el que va con el spray a todas partes, el otro, pues mis padres es verdad, yo cuando voy con ellos tiran la basura ahí en cualquier lado, no sé qué, no sé cuánto. Entonces me gustó la repercusión, digamos, o la reacción que tuvo en esos chavales, porque de alguna forma se convertían ellos también en agentes educadores con sus propios familiares, con su propio entorno. Entonces me gustó, digamos, el resultado que ha tenido, ¿no? No era mi intención tampoco herir a nadie, ¿no? Alguna crítica que sí que he tenido de alguien que me decía, joder, es que el pastor con la garrota es un poco fuerte y tal. Digo, bueno, no quiero molestar a nadie, pero es cierto que hay pastores o... Gracias, Carlos. Pastores o lugareños de estos que están hasta las narices de que cada vez que vienen los fines de semana y vienen los turistas estos, le desvalijen el peral, ¿sabes? Y entonces se mosquean y alguno de ellos sí que sale con la garrota, o sea, sí que sale. Ya sé que no quiero con esto
decir que la violencia es el camino, pero muchos se mosquean, ¿eh? Porque dices, claro, es que todos los sábados vienen aquí, me sueltan las vacas, me sueltan las ovejas, se llevan las peras, pues estamos hasta las narices, ¿no? Alguien preguntaba, he visto algún comentario que si estaba en formato de alquiler o tal. Si se podía adquirir de alguna manera o descargar algo así, ponían por aquí. La exposición como tal se sigue prestando, ¿no? Y si lo que queréis es, digamos, las láminas, las viñetas como tal, vosotros las tenéis aquí, se las podríais mandar para que la gente las descargue. O sea, yo no tengo ningún problema en que la gente pueda usar las viñetas, ¿sabes? Esto es un producto ya amortizado, con lo que me pagó el CNEAN, yo ya no he tenido que trabajar más en mi vida, o sea que el dinero no es un problema, yo desde que no he vuelto a trabajar, entonces doy por compensado yo el dinero que me han dado por esta exposición. No, en serio, quiero decir que a mí no me importa que lo use la gente. Entonces, yo creo que a través de Carlos del CNEAN se podría poner esas viñetas en un formato PDF para que el que quiera las pueda coger, imprimirlas y utilizarla como un recurso educativo. Por mi parte no hay problema. Que va, Julio, muchas gracias. Hay otra pregunta por aquí que dice que si alguna vez alguien te ha dicho que alguna de las viñetas le ha hecho cambiar su actitud. Sí, sí. Ha habido gente, sobre todo en las que implican desconocimiento. Por ejemplo, la que os decía de las crías de los corzos, ha habido mucha gente que me lo ha comentado porque decía, joder, pues es que es verdad, yo he visto a veces esas crías de ciervecitos, decían, ¿no? A lo mejor no lo identificaban como corzos. Y claro, nos la hemos llevado porque pensábamos que estaban abandonadas, ¿no? O a mí, por ejemplo, allí en el centro en el que estaba, ha habido cantidad de veces, pero muchísimas veces, que me venía la gente con el pajarito, ¿sabes? Con el pollito de avión o de tal. Pues es que estaba caído, tal, no sé qué, lo hemos cogido, tal. Entonces tú pues les explicas no sé qué, no, pues mira, es que no tienes que cogerlo porque si no la madre lo va a abandonar, mejor lo dejas, que ya vendrá, tal, no sé qué. Y ha habido gente que sí que ha cambiado actitudes viendo las viñetas, porque se han visto reflejados, o han visto reflejados, como decía, alguien cercano, próximo, ¿no? Y me ha dicho, joder, pues es verdad, nunca me había parado a pensar yo en esto de que ir pisoteando los bichos no estaba bien. Y sí. Yo sigo defendiendo que la educación cambia actitudes y cambia a las personas, como pedagogo que soy, ¿no? Entonces, a mí lo que me parece es que no se está haciendo excesivo hincapié en los últimos años en la educación ambiental. Entonces, creo que como hay un déficit de educación ambiental, aunque parezca lo contrario, pero yo creo que se ha bajado mucho la intensidad de la educación ambiental. Entonces creo que eso es lo que está llevando a que muchos comportamientos incívicos hacia la naturaleza, hacia los residuos o hacia otros temas ambientales es fruto de que no se llega lo suficiente y no se machaca a la gente lo suficiente con estos mensajes y con estos materiales educativos. Muchas gracias, Julio. También nos plantean una pregunta más por parte de Miguel que dice, ¿te has planteado seguir realizando más viñetas? O sea, actualmente sigues haciéndolo. Sí, como os he dicho antes, no ya por el dinero, por lo que os he contado, pero a nivel por entretenimiento yo sigo haciendo materiales y sigo dibujando. Ahora recientemente me encargó la Diputación de Segovia un manual también de buenas prácticas sostenibles y entonces querían darle un formato también con muchos dibujos. Entonces ese material se ha hecho con muchas ilustraciones, un poco en este formato también para intentar contar a la gente qué buenas prácticas pueden desarrollar en sus hogares, en sus casas, en su trabajo, etcétera, y muy apoyado en la imagen gráfica. A mí me interesa mucho, o sea, yo soy un defensor absoluto de la ilustración para transmitir conocimientos y para educar. Y ahora me estoy planteando hacer un cómic ambiental también, porque, por ejemplo, yo que soy también amante de los cómics, creo que hay pocos cómics ambientales. Es un tema que los cómics han tratado poco, la educación ambiental y el medio ambiente. Entonces estoy ahora trabajando en un tema de hacer un cómic ambiental. Una especie como de cuentos que tengo escritos, pero ya ilustrados en formato de cómic.
porque me parece que llega a mucha gente. O sea, el cómic me parece que llega a mucha gente y la ilustración llega sobre todo a los niños. Es una cosa muy visual, claro. Entonces, me parece que es una buena herramienta, que es un buen recurso. Por aquí ponen arte, música y movimiento, cambian el mundo, ¿no? Exacto. Y Julio, te queríamos hacer una última pregunta para ir cerrando. Por parte de Darío, dice que ¿qué nos aconseja a los educadores para conseguir una mejor actitud cuando el alumnado está lejos de entenderlo? O sea, no sé si la leí bien. ¿Qué nos aconseja a los educadores para conseguir una mejor actitud con el alumnado que está lejos de entenderlo? Eso es. Pues bueno, yo no sé con quién trabajáis vosotros, cuáles son vuestros, o van a ser vuestros destinatarios, si son chavales, si son gente mayor o hay de todo. Sí, es de todo, exacto. Vale. Yo siempre he dicho una cosa, ¿no? A mí explicar matemáticas me parece muy difícil y me parece una putada al profesor que tiene que explicarlas, porque es una materia que para mucha gente es árida y entonces es difícil enseñar matemáticas, a pesar de que hay gente que las explica fantásticamente y cuando le pones un poco de imaginación y de cariño también las puedes explicar. Pero a mí me parece que explicar el medio ambiente, explicar la naturaleza sobre todo, pero también la educación ambiental y tal, es relativamente fácil cuando la persona que quiere transmitir esos conocimientos le pone cariño y le pone pasión. Entonces, la persona o el profesor, el docente, el monitor, el encargado de transmitir esos conocimientos, cuenta con una cosa a su favor, y es que en general todos los temas relacionados con el medio ambiente y sobre todo con el tema de la naturaleza cuentan ya de partida con, digamos, una sencillez, por decirlo de alguna manera, o con un lado atractivo, con un atractivo para el destinatario. ¿Qué ocurre cuando el destinatario son grupos de personas que aparentemente pasan de todo y les importa un bledo? Pues mi experiencia de muchos años trabajando con grupos, yo he tenido grupos de la ESO que dices, madre del amor hermoso, o sea, ¿cómo les cuento yo a estos estas cosas? Porque es que pasan de todo, efectivamente, y están súper alejados y están muy poco receptivos. Bueno, pues si el que tiene que transmitir los conocimientos le pone cariño, un poco de cariño, y sobre todo, si utiliza unos recursos educativos atractivos, a mí muy poca gente o muy pocos alumnos se han resistido. Yo recuerdo del último año que estuve yo en la Casa del Parque, en el año 2019, recuerdo una anécdota porque me llamó muchísimo la atención, porque apareció un domingo un grupo de Madrid de monitores con chavales de estos considerados, digamos, de riesgo de exclusión social, chavales de barrios marginales, unos chavales con unos perfiles de, por decir así llanamente para que me entendáis, joder, se han traído aquí a todos los malos del barrio de Madrid, aparentemente. Pues muchos emigrantes, mucha gente que en principio decías, joder, es que esta gente parece que esto no le va a interesar nada. Esto, o sea, esta gente de Tetuán, del barrio de Tetuán de Madrid, que les traen aquí al parque al parque natural, ¿cómo les va a gustar esto y tal? Bueno, pues hablé con los monitores y tal, y hoy podemos entrar a verlo y tal, no sé qué, no sé cuánto. Nosotros los domingos no hacíamos visitas guiadas, pero yo los vi y dije, joder, pues venga, sí, que pasen y tal, y les explico un poco y tal. Bueno, pues entraron a ver el centro de interpretación, allí la Casa del Parque, la exposición que teníamos y tal, y me llamó muchísimo la atención, bueno, aparte de quedarme absolutamente satisfecho y recompensado, porque lo que en principio me dijo la chica, bueno, pues no sé, 15 minutos así, porque estos no creo que aguanten más y tal, se convirtieron en 2 horas de explicación. Y los chavales estaban alucinando, o sea, alucinaban con lo de los buitres, con la vida de los buitres, con las anécdotas, con no sé qué, con la fauna tal, no sé qué, no sé cuánto. Y cuando salieron, acabaron, me decían las monitoras, decían, estamos perplejas de que estos chavales que es que no han visto el campo prácticamente en su vida, que esto aparentemente les importa todo un bledo y tal, cómo han conectado con esta historia, ¿no? Entonces eso a mí me sirvió para decir, joder, es que hasta la persona que aparentemente tú consideras que esto no le importa un bledo, en un momento determinado
hablarle de los animales, de la fauna, de las costumbres, con anécdotas, con curiosidades, con objetos que les enseñas y tal, se puede convertir en una actividad apasionante. Entonces, como decía antes, yo no sé si un profesor de matemáticas consigue explicar matemáticas a ese grupo de personas, digamos así, con esas características, pero lo que es la naturaleza del medio ambiente creo que lo tenemos más fácil a poco que pongas un poco de cariño y que si puedes contar con una serie de recursos que apoyen esas explicaciones y esas enseñanzas se consigue. O sea, yo creo que es ponerle cariño a las cosas. Muchas gracias, Julio. La verdad que tu trabajo es maravilloso y muchas gracias por todo lo que nos has dicho y también por la generosidad, ¿no? de hacernos llegar esas láminas. Nada, pues espero que os haya servido de algo. Yo encantado. Perdona, Miriam, hay una última pregunta, de último momento. Sí, lo que pasa es que si les parece bien, vamos a continuar con la siguiente parte porque si no, no llegamos. No sé cómo lo ves tú, Darío. ¿Qué pregunta es, Dalmau? Aquí hay una pregunta que dice... Mario Molero, que pregunta, ¿alguna vez te has encontrado con gente como los de tus dibujos? Si es así, ¿cómo reaccionaste ante ello? Sí, me he encontrado muchas veces, y como os decía, ha habido respuestas de todo tipo, desde gente que le has dicho las cosas, ha dicho, ay, perdón, pues no me había dado cuenta, ay, disculpe, no me he fijado, ahí tal, no sé qué, y gente que se enfrenta a ti, que dice que quién eres tú para llamarle la atención. Pues recuerdo un caso de un señor, además mayor, o sea, no era ni un joven, era un señor jubilado tal, que estaba cogiendo... no me acuerdo qué era, hierbabuena o poleo, no me acuerdo, una planta allí tal en el parque y llevaba ya una braza y tal y le dijimos, oiga, perdón, es que no puede y tal. Bueno, me llamó miserable, asqueroso, me puso a caer de un burro, que quién era yo, digo, coño, pues el encargado de esto y muy mal educado y tal, o sea, sí, hay mucha gente y eso, lo que os decía de los padres que le llamamos la atención porque los niños estaban tirando las piedras y nos puso a caer de un burro. O sea, hay gente que reacciona diciendo, pues perdón, es verdad, lo siento, me has pillado. Y hay gente que se enfrenta porque, bueno, pues porque maleducados y gente que no está dispuesta a que le digas nada, también la hay. Y en ese caso, pues claro, si tienes la suerte de que está cerca el agente medioambiental o el guardia civil, pues van y le sancionan, pero si no, pues te tienes que callar o te tienes que enfrentar a ellos. Y en algunos casos hay gente que también es violenta. Entonces yo tengo compañeros míos que algunos se ha llevado un tortazo o un puñetazo de un tipo al que le ha recriminado por estar haciendo alguna cosa de estas y encima le ha pegado. Pero bueno, eso es como en todos los órdenes de la sociedad, claro. Gente que le llama la atención por una cosa y se revuelve y hay otros que te piden perdón. Eso va muy asociado pues a la educación de las personas también, claro. Muchas gracias, Julio. Perdona, Mario, por no haber leído tu pregunta y Dalmau por recordárnosla, ¿no? Así que pues nada, gracias a vosotros por vuestra atención y hasta siempre, hasta la próxima.